Nos encontramos aquí con la doctora Tania Lisset Guzmán, encargada del Departamento de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Universidad Politécnica de Gómez Palacio, para hacerle unas preguntas sobre la propiedad intelectual. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes. Bueno, pues vamos a comenzar con nuestra primera pregunta, la que sería: ¿qué es el concepto de la propiedad intelectual a nivel mundial? A nivel mundial, ok. La propiedad intelectual es resguardar los derechos que tiene cada autor sobre su obra. Las obras pueden ser de diferentes tipos, pero el concepto como propiedad es dar esos derechos y obligaciones que tiene el autor acerca de su obra. Entonces, como concepto podríamos decir que se trata de proteger todos los derechos que tienen que ver con cualquier tipo de creación. Sí, cualquier tipo de creación intelectual de esta persona. Pueden ser artísticos o no artísticos, pueden ser industriales. Y es algo lógico, porque si tú inventas algo, creas algo, regularmente requieres o te interesa obtener algún beneficio de esa creación. Y no es lógico que tú inventes o crees algo y alguien más venga y utilice esa idea o esa creación para enriquecerse a base de ella. Entonces es proteger eso para que solo tú tengas los derechos y solo tú lo puedas utilizar. ¿Y cómo se desarrolla esto en México? ¿Cómo participa la propiedad intelectual? Ok, bueno, para empezar, en México hay un organismo que se llama Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, que es mejor conocido como el INPI, y es el que nos da o nos otorga los derechos para trabajar sobre esta creación. Hay una serie de requisitos que tienes que cumplir y él te da esos derechos, o esta organización te los da. Entonces, entre los distintos tipos que sabemos que se pueden registrar están la marca, los derechos de autor y la patente. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos tres tipos de registro? Ok, las patentes son para los inventores, para los científicos, para los investigadores. Entonces, tú creas una patente, tú creas una marca, es algo más, puede ser algo más artístico, como un libro, como una pintura. Entonces puedes tener esos derechos sobre esa obra. Y si es algo más de investigación, pero como para una industria, como un diseño de utilidad, o puede ser como una patente. Entonces vamos a hacer esta definición de para qué quieres protegerla. ¿Quieres protegerla para que tú nada más la utilices, pero lo vas a utilizar como para algo artístico? ¿O si lo vas a utilizar como parte de un proceso? Si es parte de un proceso, entonces puedes tener esos derechos, pero nada más como alguna mejora ya de algún proceso que ya esté establecido, o como un proceso tal cual. Entonces tú puedes producir aparte de esa tecnología que estás protegiendo. Entonces, hay un proceso diferente para cada tipo de cosa que quieras registrar, dependiendo de si son ideas, algo artístico o un material, por así decir, industrial. Y el proceso de registro, ¿cómo se lleva a cabo en estos casos? Y si hay algún proceso diferente dependiendo de lo que quieras registrar. Ok. El proceso se lleva a cabo igual para cualquiera de los casos, para lo que tú quieras proteger, pero los derechos te los dan por diferentes periodos de tiempo dependiendo de lo que estés protegiendo. Y lo primero que tienes que hacer es enterar al INPI que tú necesitas resguardar esa propiedad intelectual. Y necesitas hacer una solicitud, la tienes que hacer personalmente, o tengo entendido que puedes hacer a un apoderado o alguien que te esté representando. Tienes que mandar toda la información acerca de la invención.
Si tienes dibujos, si tienes esquemas, si tienes algún proceso tal cual, tienes que mandar toda la información, aparte de todo lo que ellos te solicitan otra serie de documentos, tienes que hacerlo y tienes que esperar que ellos hagan todo su trabajo, su investigación para ver si te lo pueden otorgar. Esperas todo el proceso y luego ya cuando terminan ellos te dan por enterado si te aceptaron o te rechazaron. Y ya si te aceptaron te dan tu documento donde dice que eres el único que te da la exclusividad para poder utilizar. Entonces, hay instituciones que se dedican a registrar los proyectos de otras personas. Tú puedes ir con alguna institución que te diga, pues tráeme aquí tu trabajo, tu idea, y yo voy y la registro por ti. ¿A tu nombre? No, se hace de forma personal. Si tú tienes una idea, algo que quieras registrar, que quieras patentar, una marca, tú lo haces en forma personal y tienes que ir ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual. Okay. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿las referencias estadísticas de patentes en México, Estados Unidos, Japón y China? Uy, no, pues no te voy a saber decir de todos, pero sí sé que es algo nuevo para algunos países como nosotros. Y por ejemplo, para Estados Unidos es algo que tienen mucho tiempo de que ellos son conscientes de que la propiedad intelectual tiene un valor. Que tú crear algo, eso le da un valor a las cosas. Entonces ellos ya tienen muchos años trabajando en esto y obviamente sus números para empezar de solicitudes son altísimos. Entonces para México, por ejemplo, para el año 2000 estamos hablando de que se recibieron en el año 2000 alrededor de 480 solicitudes nada más. Entonces para este año 2017, el año pasado 2017, ya recibimos 1280, 1300, algo así, de solicitudes. Entonces sí ha habido un avance en cuanto a México en los últimos 17 años. Sí estamos cada vez más conscientes y de hecho hay más programas para enseñar a los niños desde pequeños que sus ideas valen, que su creatividad vale. Es concientizar. Estamos apenas en esta etapa. Porque, por ejemplo, para Estados Unidos, para el año pasado, nos duplicaron la cantidad de solicitudes. Entonces, sí. Entonces, ¿usted cree que esto es algo que no se está explotando mucho en México? Y más o menos ¿para cuándo cree que tengamos un número parecido al de Estados Unidos? No creo que no se esté explotando, sino que creo que la información que tenemos al respecto del valor que tienen las cosas o las creaciones que nosotros podemos hacer, no se lo estamos dando. Entonces hay que darle ese valor. De hecho, ya están las leyes, hubo recientemente una plática donde el director del INPI nos comentaba que ya en los divorcios, por ejemplo, si tú eras dueño de alguna patente, la esposa te podía pelear que las regalías de esa patente o los beneficios que tú tenías de esa patente. Entonces, sí se le está dando ya un poco más el valor que debe de tener. Bueno, y aparte del INPI que ya nos mencionó, ¿existe alguna otra institución que se encargue de registrar estas patentes? No, en México solamente están esos. Sí, y dependiendo del país, pues va a haber un organismo que sea el que se encargue de emitir esos beneficios o esas obligaciones también. ¿Y cuánto más o menos se tarda un proceso de registro? Desde que tú comienzas desde que ya tienes tu idea y vas a llevarla y hasta cuándo te la dan ya como que es tuyo. Ok, depende del país de donde estemos hablando, pero en México regularmente desde que llevas la solicitud hasta que te entregan tu rechazo o tu documento oficial con todos los derechos que tienes sobre la creación, estamos hablando de 3 a 5 años, dependiendo de qué estemos hablando. Por ejemplo, una patente, todos ellos, pero si es un diseño industrial, me parece que es la opción, tiene un valor, se tarda menos en que hagan ellos su examen, porque hacen un análisis de forma y de fondo.
Entonces tienen que terminar ese análisis o ese estudio y entonces ya te dan la información. Pero dependiendo qué es lo que tú vayas a solicitar, puede reducirse el tiempo, dicen que hasta un año. Un año, por ejemplo, se tardaban 1 año y medio en Estados Unidos, entonces se me hace sinceramente difícil. El rango, el promedio que tenemos es de 3 a 5 años, sin embargo se puede reducir o se puede alargar. Y una vez que ya la patente es tuya, que ya tienes tu documento, ¿por cuánto tiempo te pertenece? Ok, va a variar entonces de qué es lo que te estén cediendo, cuáles son los derechos que te estén cediendo. Por ejemplo, una patente es de 20 años y dice que esta es improrrogable. Es decir, tienes derechos 20 años y a partir de esos 20 años ya va a ser público, de dominio público. Cualquiera lo puede usar y ya no puedes tú decir es mía ya, o la quiero volver a patentar. No, ya pasó y ya se hace de uso público. Y por ejemplo, para el diseño industrial es menor, son 15 años, y para el modelo de utilidad son 10 años. ¿Y todas se vuelven de dominio público al terminar el tiempo? Esas sí, esas de diseño industrial y de utilidad, de modelo de utilidad, sí. Pero por ejemplo las marcas es un caso diferente. Ahí sí te dan una vigencia de 10 años y luego tú puedes estarlas renovando. Esas sí, las marcas te pueden pertenecer por un periodo largo de tiempo. Y bueno, a nivel mundial más o menos, ¿desde cuándo se está aplicando este tipo de registros? A nivel mundial, bueno, pues idea de registro desde los españoles en 1820 más o menos, ya hacían o decían que era derecho de alguien, pero no había así como que leyes que lo rigieran. Y aquí, pues hasta, no sé, estamos hablando de los 90s, 91, empezó la ley de fomento y protección de la propiedad intelectual. Y a partir de entonces se han ido mejorando esas leyes y ya tenemos conciencia de que tenemos que protegerlo. ¿Y existe algún momento en específico donde hayan decidido, no, pues tenemos que protegerlas bajo la ley? O sea, ¿cuál fue la causa de que se crearan este tipo de instituciones y las leyes que protegen tu propiedad intelectual? Bueno, las causas, es decir, te voy a poner un ejemplo. Tú tienes una invención en conjunto conmigo y hacemos esa invención. Entonces tú quieres utilizarla de alguna forma y a mí no me parece que tú la utilices, o yo la quiero utilizar y tú no. O llega otro y escucha nuestra idea y se beneficia a partir de esta idea. Entonces es algo que se volvió un problema que muchas veces llegó a los juzgados, o que hubo algún problema de peleas, de estar viendo, pues no, es que es tuya, es mía. Entonces se tuvieron que, como para todos los problemas o para todas las ocasiones, se tienen que crear leyes para decir qué va a pasar en caso de esta situación. Entonces creamos esas leyes y en México se está tomando conciencia de eso. Y pues el objetivo de las leyes es evitar esos problemas o esas dudas de qué es lo justo y qué no es lo justo para las personas. Está bien, pues ya no tenemos de momento más preguntas. Le agradecemos mucho su participación, su cooperación con nosotros.